profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Saludos a todos, aquí nuevamente en otra edición de Hackers, un programa que generamos desde las plataformas de la Universidad del Sagrado Corazón, Radioactiva y Sagrado.tv. Soy Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas, y la razón de este programa es un poco compartir algunos perfiles de personas que están de alguna manera generando innovación, generando emprendimiento, cambio, liderazgo en muchos renglones, y nos parece importante que compartamos esas experiencias, que veamos qué factores hay en común entre ellos y que veamos cómo podemos conectarlos y potenciar lo que están haciendo, que es un poco al final del día lo que necesita el país. Así que después de todo esto no es otra cosa que un ejercicio de investigación, no desde la rigurosidad académica como normalmente lo hacemos, sino que desde la conversación y desde estas plataformas que nos permite la universidad. Y en el día de hoy, en esta cuarta edición, tengo el honor de tener a una persona que admiro mucho por el trabajo que hace a nivel empresarial y cómo eso ha generado también impacto en muchos otros sectores. Y es el amigo Leslie Cofresí, así que bienvenido y gracias por haber sacado este ratito para estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y bien orgulloso de que me hayas incluido en este proyecto. Y esto es un ejercicio donde vamos ¿verdad? Atando cabos, se nos van ocurriendo nombres. Comentábamos desde el primer programa que hay un perfil que nosotros en las universidades no hemos sido capaces de identificar claramente, y que al final del día es lo que quisiéramos producir desde la universidad, seres humanos con un conocimiento integral, que sean capaces de impactar en su entorno, y mucho más allá de la especialización, que sean agentes de cambio. Y es interesante porque los nombres van surgiendo de otras conversaciones, otros hackers van mencionando a otros, y un poco la idea del programa es ir conectando. Y yo quisiera que comenzáramos la conversación hablándonos un poco de tu trasfondo, no solo desde tu, ¿verdad? De tu niñez o de tu formación académica, pero cómo se va dando ese Leslie Cofresí que conocemos hoy. Yo creo que la parte más importante de mi trasfondo es que tengo muchos trasfondos. Yo me gradué de high school, entré a la universidad pensando que iba a estudiar leyes, entré por humanidades, después mi familia, mi papá fue artesano, Okay. mi mamá también, entonces como que en mi casa siempre había esta cuestión bien artística. En un momento pienso y descubro lo que es arquitectura, entonces me muevo a estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica. Ahí estudié varios años, trabajé con arquitectos, trabajé en oficinas, me fui moviendo dentro de la industria, tú sabes, terminé trabajando con ingeniero que hacía venta de bienes raíces, pues me convertí en vendedor de bienes raíces. Trabajamos el lado más de negocio, del desarrollo de la construcción. Me muevo a estudiar administración de empresas y entonces como que todo, de alguna manera iba, ¿verdad? Como atando todas estas cosas, tú sabes, uno va cogiendo un conocimiento y estos poquitos de todas estas distintas ramas como que van creando a uno, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el que esté envuelto en tantos revoluciones y tantas cosas a la vez, Claro, supongo. Y eso cuando uno lo mira desde ahora, a lo mejor uno dice, wow, qué interesante es cuando uno puede explorar distintos campos, experiencias, vertientes, pero a veces me pregunto, esto es chévere cuando uno lo dice desde el presente, Sí. pero en aquel momento tú tienes noción de estos cambios, porque obviamente, probablemente esto no es algo planificado, esto es algo que uno... No, claro, no. Yo no voy pensando, ahora me muevo a esto porque ¿Te sentías quiero perdido? coger estas cosas. No, nunca me sentí perdido. Yo creo que a mí, yo soy bien apasionado. Cuando algo me gusta, yo me meto de lleno, y cada vez que encontraba un campo, una cosa, yo me metía de lleno y quería ser mejor, y me acercaba a la gente más importante posible y iba absorbiendo cosas de esta gente, y pues me seguía moviendo, no quizás porque pues, no me dejara gustar algo, sino porque encontraba otra curiosidad, encontraba como que otro ángulo de las cosas que me llevaba para este otro camino, tú sabes. Y yo creo que para mí la universidad en general, entre todas estas cosas, fue súper interesante por eso, porque nunca tuve miedo. Yo no me quedé encajonado en que es que yo estoy estudiando tal cosa, sino que iba absorbiendo estas cosas, ¿sabes?
y tuve apoyo siempre de mi familia y todo, que oye, estoy estudiando esto, de momento decidí que quería hacer esta otra cosa, nunca hubo como que una presión ni nada, yo me sentí súper libre a ir por ahí escogiendo y haciendo. Okay. Y el tema de la universidad, o sea, cuando tú lo ves ahora, de hecho, y quería que comentaras algo sobre el tema de la formación en arquitectura, cómo eso de alguna manera está presente o no Tiene mucho que ver, todo lo que haces. claro. Y coméntame algo sobre eso y qué piensas sobre la universidad en términos, o sea, sientes que te debe algo, y lo digo yo porque estamos en el presente ahora tratando de ver cómo las universidades cada vez tienen un Claro. rol más importante en la formación de nuestros profesionales, o sea, ¿sientes que hay algo que faltó ahí? ¿Hay algo que puedes destacar bien importante de la universidad que te... Yo creo que definitivamente estudiar arquitectura puede haber sido lo más importante, porque arquitectura es algo que me enseñaron a pensar de una manera. Y pensar no pensar en arquitectura, sino a ser crítico en la manera de pensar, de afrontar problemas, una cuestión de encontrar soluciones y diseñar, por lo menos en el programa que yo estudié, o sea, era un ejercicio más allá de la arquitectura, era diseñar, aprender a pensar y diseñar. Y eso pues lo he cargado definitivamente toda la vida. Y ya iba viendo las demás carreras también de otro punto, porque una vez que te enseñas a pensar de una manera, pues, o sea, uno lo aplica en todo. Yo creo que de todos los campos, quizás ese fue el más importante. O sea, el que me enseñó a pensar o cómo pensar, definitivamente fue la escuela de arquitectura. ¿Cómo se da esa transición o cómo entras de alguna manera al tema de la gastronomía, la mixología? ¿Cómo se da ese...? Bueno, siempre, desde los 16 años trabajé en restaurantes. Ok, Era, son tú sabes, un dato. sí. Mientras estudiaba, era el trabajo que tenía mientras estudiaba. Siempre fue pues mi trabajo, pero lo veía como eso, como que esto es en lo que yo trabajo mientras hago esta otra cosa, tú sabes. Y llegó un punto que mi papá pues comienza en la placita su negocio. Mi papá tenía esta esquina donde era su taller de alfarería y eventualmente pues empezaba a vender comida, etcétera. Y de alguna manera yo empecé a ayudarlo también y pues para mí ahí hubo como algo que cambió una vez que empecé a trabajar ahí, porque había trabajado en restaurantes súper importantes por todo Santurce y San Juan. Y ahí ya el clic fue este sentido de que la gente veía como que era mi negocio. Yo soy el hijo del dueño. Claro. Esta relación que tenía la gente entonces conmigo, como que me activó un switch en mi cabeza. Como, espérate, esto es distinto, ¿no? Aquí yo no soy un empleado y ya, tenía que tomar la responsabilidad. Era un empleado y ya, créeme. Claro. O sea, pero ya la cuestión de la responsabilidad y como veía el negocio era distinto. Entonces, por ahí ahí me picó la vena y me empezó a gustar. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos seguimos hablando un poco de ese tema del switch hacia el emprendimiento. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, y aquí de vuelta a la conversación. Leslie, ¿cómo se da esa transición de la experiencia de empezar a trabajar en restaurantes, ayudar a tu familia en la parte empresarial, ya el tema quizás de un poco más de especialización en el tema de la mixología? Pues una vez que estaba ayudando a mi papá, pues él me obliga a coger un curso de mixología. Entonces el chiste era que, bueno, o sea, me va a obligar a estudiar para abrir aquí medalla y servir Cuba Libre. Un chinchorro. En un chinchorro, pues como que no me hace sentido, pero me obliga. Y lo nítido es que descubro de momento que hay como toda esta teoría y toda esta historia detrás de algo que parece a primera bien superficial, pues servir trago. Palos. Ajá. Y pues rápido me fascinó. Yo creo que ahí se activó el background ese de arquitectura. Hay teoría, hay historia, espérate, tú sabes, esto es algo más complicado. Y a la vez pues yo trabajaba también en otro tipo de restaurantes en la industria. Y por ahí entonces arranca el interés. Aquí hay un mundo que estudiar y descubrir y una cosa bien técnica, de verdad, que poco artesanal, tú sabes, que aquí no hay donde estudiar eso, como quien dice, hay 2 o 3 cursos bien básicos, pero era también un ejercicio de descubrir estas cosas, porque yo tenía que
que ponerme a leer libros, a viajar, a coger Y seminarios. esto era se convirtió en Se tu volvió pasión. en mi obsesión, tú sabes. Ok. Entonces, para ese tiempo, va a abrir el restaurante Santa Ella. Yo conocía al dueño, el chef José Santa Ella de la industria, haber trabajado en otros sitios. Y pues me uno al equipo. Y cuando abre Santa Ella, por casualidad de vida, termino yo pues un poco a cargo de la barra. Y ahí de verdad es que empieza a tomar forma un poco la historia de cómo llegamos a hoy a tener las barras, etc. Y te voy a comentar, te voy a hacer la pregunta y después la comento. ¿En qué momento? O sea, aquí hubo un tema de especialización profunda, ¿verdad? Viajaste, estudiaste, te especializaste en un área que en aquel momento pues era prácticamente desconocida o estaba empezando como a cuajarse algo en el país y a nivel internacional. Digo, habrán países donde esto ya lleva tiempo desarrollado, pero los últimos años ha habido un boom que ustedes cogieron exactamente en el Sí, momento hubo una preciso. cuestión de timing. Cuando comenzó a trabajar esto bien duro en el restaurante en Santa Ella, pues sí coincide un poco con el peak del mundo de la coctelería, ciudades como Nueva York, Londres. Yo estaba un poco como que al tanto de unas cosas, unos trends que venían, que todavía aquí, como quien dice, nadie... ¿Tenías conciencia de eso? O sí, sea, sí, tenía conciencia ¿estabas de claro eso. de que esto estaba subiendo Sí. Y y que que había una oportunidad? exacto, y ya yo estaba trabajando acá con uno de mis socios hoy día, Roberto Verdecía, que pues también es bartender, ya le había ganado unas competencias internacionales, estaba viajando, también estaba bien al tanto de esto que está pasando. Y un poco los dos, ¿sabes? Teníamos entre él y yo un poquito manga y la piña controlada. Okay. Sabíamos que teníamos algo importante y que había una cuestión de timing, como que estábamos conscientes, somos los dos que podemos hacer esto y es ahora el momento. Okay. Déjame, y esto es una cuestión de apreciación, pero pensando en el tema emprendimiento, se me ocurren tres cosas. Uno, destacar el tema de que ustedes no vienen desde la nada a emprender en un área porque simplemente creen que está de moda y hay dinero, sino que es un área donde ustedes son los obreros principales, o sea, la persona que conoce el detalle de cómo se hace esto frente a frente con el público. Dos, hay una tendencia que ustedes identifican como una oportunidad. Y tres, otro factor que me llama la atención es, pensando ya en el caso de Viejo San Juan, si no recuerdo, ¿verdad? Si mi recuerdo no me falla, yo muchos años por la música tocaba en Viejo San Juan, un momento en que estaba también en un pico grande, Café San Sebastián, Rumba, todos estos lugares, y de repente hubo como ¿verdad? Decayó toda la zona, no estaba pasando mucho en Viejo San Juan, y ustedes entran ahí apostando a un espacio que me parece que en aquel momento todavía no se había recuperado del todo. O sea, ¿cuál era San Juan es cíclico, San Juan Es cíclico. tiene estos ciclos de up and downs, pero no es casualidad tampoco, ahí entra otro factor. Roberto y yo teníamos mangado esto ¿verdad? De la coctelería, pero cuando entramos a San Juan es porque esto pasa porque hay un comerciante de más de 25 años de experiencia en San Juan, que es Pablo Rodríguez, que tenía este espacio. Si nosotros estábamos al día en el trendiness, vamos a decir, de la coctelería, porque pues estamos en ese mundo, esto es un tipo que ha estado al día en los trends desde siempre, tú sabes, a su manera Okay. y haciendo las cosas bien específicamente en ese micromundo que es San Juan, tú sabes. Claro. O sea, que ustedes también recurrieron a ese expertise complementario. No, o sea, Roberto y yo no teníamos ningún background especial, o sea, sabíamos que teníamos algo, pero de eso a montar un negocio, eso es bien distinto. Lo más que podíamos esperar era que, un poco más o menos como pasó, que alguien que tuviera la experiencia o tuviera el dinero o tuviera la oportunidad, nos hiciera parte, tú sabes. Claro. Y un poco ese fue el junte que se da entonces ya en San Juan para la factoría. Y el hecho de, añadiendo un elemento adicional en ese proceso de emprendimiento, que al final del día cada situación es bien distinta y uno siempre está buscándole la fórmula al emprendimiento, aunque al final del día no la hay. El hecho de que ustedes vinieran también de una empresa como Santa Ella, que también tiene un posicionamiento grande,
nunca hubo el miedo de decir, ¿para qué irnos de aquí a montar algo desde cero con una gente que ya está establecida y donde estamos nosotros desarrollando ese... O sea, no hubo miedo a... No tuvimos miedo porque es que es lo que hacíamos. Y la única manera de que creciera y que pasara, como sabíamos que podía pasar, porque está pasando en otros lugares del mundo, era que gente como nosotros, con esa expertise, tuviera oportunidad de hacer. O sea, el mercado de Santalla es bien específico y bien pequeño. Entonces decíamos, para que esto crezca, cualquiera tiene que poder tener acceso a esto. Y de alguna manera, tú sabes, Pablo también por su lado había visto esto, tú sabes. So que no hubo miedo, era más como una cuestión de esperando esa oportunidad, tenía que llegar. Y yo creo que también había un hecho de que el momento histórico, o sea, si las cosas no estuvieran económicamente en Puerto Rico como están y como estaban en ese momento, dos chamacos como nosotros jamás hubiesen tenido oportunidad de hacer lo que hicimos. Que hay también un elemento que yo creo que básico. O sea, yo puedo tener todo el expertise del mundo, pero yo era un chamaquito, bartender ahí, y Roberto igual. O sea, no se hubiesen dado las condiciones quizás para que nosotros hubiésemos podido arrancar. Okay. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar un poco luego de todo el crecimiento que ha venido a partir de ese primer esfuerzo empresarial. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Nelly, si uno piensa en el mismo desarrollo de la factoría como una empresa, en su interior, ¿verdad? Y cómo se han ido desarrollando distintos espacios, ambientes, hubiese sido fácil predecir lo que vendría después, que es como todo un emprendimiento en serie. Jungle Bird, la Alcapurria Quemada, con sus distintas, ¿verdad?, posicionamientos. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de primero desarrollar y mantener un negocio y crecerlo y convertirlo en un ícono no solamente del consumidor local, sino también de un referente internacional, incluyendo el premio de una de las mejores 50 barras del mundo? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese primer desarrollo y después cómo se ha dado este proceso de decir, vamos a seguir por ahí, donde quiera que haya una oportunidad, la aprovechamos? Ha sido una locura. Este año cumplimos 5 años de haber abierto un proyecto que pensábamos que Roberto y yo decíamos, mano, pues tú sabes, ¿cuánta gente de verdad va a estar interesado en esto? Creíamos que va a ser tan específico, tú sabes, a no parar ni un solo día, o sea, nunca paró. El crecimiento ha sido en 5 años tan grande, y todo lo que ha repercutido entonces ya a nivel gastronómico y poco cambiar la manera de beber en Puerto Rico, a nivel de que hasta las compañías de licor han tenido que cambiar su manera de hacer negocios hasta cierto punto. La manera de la gente consumir cambió y parece bien normal, pero hace 5 años no había la mitad de las barras que existen. La misma connotación de lo que es una barra, era algo negativo. Claro. Y esas cosas, pues, ¿verdad? Todavía estamos viviéndolos, o esos cambios quizás no se notan, pero yo por lo menos veo esto y consciente de eso, digo como que esto es una locura. Y hay una ventaja tan grande en cuando tú te conviertes en quien establece la tendencia, porque al final del día, por el lado, hay una cosa bien interesante, ayudas a desarrollar una industria. O sea, hay negocios que probablemente no hubiesen salido con la misma facilidad después de tener una factoría. Claro, con una factoría pues surgen muchísimas otras coctelerías. Pero además de eso, eso no te quita nunca, porque tú siempre vas a ser el pionero y quien esté a la delantera en ese... Lo más interesante es que rápido nos dimos cuenta que nosotros mismos no podíamos aguantar el crecimiento si no tomábamos un par de decisiones. Y la más importante era la cuestión de la producción de todo lo que se vende. Entonces ya esto era otro problema. Ya yo no tengo el tiempo necesariamente de estar ahí atendiendo el negocio, porque yo tengo que hablar con la producción. Y rápido nos dimos cuenta, para que esto crezca,
para que el mercado crezca en Puerto Rico hay que poder suplir ciertas cosas. Y ahí fue que nos empezamos a dedicarle. Entonces, ese es un proyecto que llevamos ya casi 3 años, que se llama Licorería Miramar, que ahora está a mano al punto de que ahora es que va en verdad a comenzar. Y la meta también es ser un recurso para facilitar la producción. Empezamos recursos de nosotros mismos, ya teníamos negocio con nosotros mismos, pero conscientes de que para que crezca el mercado en Puerto Rico hay que poder suplir estas cosas. Y pues también entonces nos permite, tenemos una cierta estructura donde podemos empezar a abrir otros negocios. Claro. Entonces tenemos Caneca en Lote 23, abre Jungle Bird, la Alcapurria hasta cierto sentido también, le vendemos a hoteles y otros restaurantes en Puerto Rico ciertas cosas, y ahí es que nos estamos en verdad concentrando ahora mismo en la parte de crear este negocio de producción y de suplido. Si uno se mete ya en la mente del emprendedor y de los emprendedores en el caso de ustedes, ¿cómo ese proceso de abrir un nuevo negocio, ya teniendo el caso de la factoría, ese ejercicio de, bueno, vamos a potenciar al Alcapurria Quemada, que parte de un negocio familiar, o vamos a meternos en lote en este experimento con Caneca, o vamos a abrir Jungle Bird allí mismo en la placita, donde, o sea, ¿cómo se dan estas decisiones, estos análisis? La gente nos dice, están locos. Yo creo que algo bien importante que uno tiene que aprender a decir que no. Y yo todavía no sé muy bien decir que no, gracias. No nos hemos dado contra la pared en ningún caso hasta ahora, pero es que uno ve oportunidades, ¿sabes? Y saber, yo puedo hacer esto. O sea, claro. Yo tengo la gente, yo estoy aquí sentado, pero yo tengo un equipo de gente que hace que todo esto sea posible, que son mis socios y la gente que trabaja con nosotros. Que yo no, ¿sabes? Yo puedo ser aquí la cara, pero el equipo de trabajo es lo más importante. Y ese punto de crecer, lo más importante es aprender a tener un negocio, que es otra cosa bien distinta de yo puedo hacer trago, yo puedo cocinar y entonces hablo un restaurante. La parte de correr negocios, que eso es lo que nadie te prepara, a menos que tú estudies literalmente esto, pues ha sido como que el crecimiento más grande. Aprender en esto, dedicarle recursos a esto. O sea, nosotros tuvimos que buscar una administradora, tenemos una administradora, una contable, una administradora in-house que nos permitió crecer. Fue ir tomando decisiones para crecer, tú sabes. Y hay una cuestión de tener un negocio, a brincar a tener 2 o 3 o 4, que es todo, es trabajo administrativo, es como, es montar estructura. Después de que tú montas la estructura. Claro, entonces te pones en posición de poder hacer otras cosas. Más allá de Leslie Cofresí como emprendedor y como gestor de todas estas oportunidades de negocio, y se evidencia una conciencia también de la importancia que tiene esto para el país. O sea, estamos hablando de gente que en un momento dado donde ya la cosa estaba definida como crisis, apuesta a estas oportunidades, de gente que está bien pendiente de que la gente tenga oportunidad de crecer. ¿Qué hay en la mente de Leslie Cofresí en términos del desarrollo del país y lo que necesitamos a futuro? Yo creo que, bueno, hay un momento importante que la comunidad de chefs jóvenes en Puerto Rico, la industria de la gastronomía en Puerto Rico es sólida, es bien dura y crea empresarios duros. Y un poco nosotros tuvimos la bendición de que como éramos los bartenders, todos los chefs de alguna manera nos necesitan, nos invitan a colaborar, nos hacen parte de sus esfuerzos, sus grupos. Y hemos aprendido un montón de negocios y caímos un grupo de gente que tiene un compromiso con el país a nivel de comida, de la comida desde la tierra hasta la mesa. Eso es importante porque estamos hablando de que esto toca desde el agricultor de base hasta... Y yo creo que hay una generación de dueños de restaurantes y de chefs que tienen un compromiso grandísimo con esto porque es la sobrevivencia, esto no es por trendiness ni por nada, es que esto es lo que, si no hay finca, si no hay producto en la tierra, esto es lo que vendemos, esto es lo que hacemos. Y definitivamente hemos caído con un grupo de gente bien importante y que está bien comprometida y trabajando duro con esto y hasta el punto que pues las oportunidades que se han dado fuera de Puerto Rico
pues han sido un poco esa gestión de como grupo, llevar estos mensajes de que, varios mensajes. Uno, de que en Puerto Rico está pasando algo importante en la gastronomía, porque estamos en un momento importante. El hecho de que la economía esté como esté, pero el sector gastronómico esté tan sólido y floreciendo y la gente trabajando, eso es importante. Y también un elemento de llevar mensajes de que como país, tú sabes, la gente está aquí metiendo mano y trabajando, que esto no es... Y eso es una de nuestras caras también Sí, o sea, a mí cada vez que me llaman o me tratan de hablar de uno me ha puesto artículos de la crisis, pues, o sea, a mí es un poco, ya me tienes harto. Claro. ¿Qué crisis? Yo trabajo todos los días, ¿sabes? Y la gente a mi alrededor trabaja todos los días y, pues, claro, no está fácil la cosa, pero yo no estoy en crisis. Claro, ni la gente que está conmigo está inmediata en crisis, que tenemos. Trabajar y meter mano. Antes de cerrar, un consejo a estos jóvenes, sobre todo los que tenemos en nuestras universidades, que están allá afuera, que se están formando, que tienen aspiraciones, que viven en ese entorno de la crisis, que nacieron en un entorno de la crisis. ¿Qué le dice Leslie Cofresí a esto? Yo creo que la universidad para mí fue bien importante. Yo descubrí muchas cosas. ¿Sabes? El momento de probar muchas cosas, sabores, y esto me gusta, esto lo otro. Y hay que, sí, uno tiene que tomar una decisión, que estudio, que no, pero la universidad es una herramienta para descubrir muchas cosas y llevarse las manos y aplicarlas de distintas maneras. Yo no creo que en algún punto, mi carrera universitaria fue bastante larga, en el sentido de que se extendió muchas cosas y extendidas. Y en algún punto yo tuve una noción de mano, no había clase pequeña, como que de verdad trataba de sacarle estas cosas a los distintos temas. Y en cuanto ya a emprender, es trabajar, mano. Hay dos tipos de personas. La persona que es un empleado porque pues su interés en la vida necesariamente no es ser un emprendedor o ser un dueño de negocio. Y el que es dueño de negocio es una persona que es incansable, mano, que esto lo es todo, tú sabes. Estilo de vida. Un envolvimiento, un estilo de vida, literalmente. Y no es que uno sea mejor que el otro, es que uno tiene que decir qué tipo de persona uno es. Y entonces, pues, darle con todo. Bueno, Leslie, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Y el martes que viene regresamos con otro programa más de Hackers. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.